¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Sonia Villapol es investigadora principal del Texas Medical Center de Houston, donde desarrolla tratamientos para el daño cerebral. Desde hace poco más de un año forma parte del equipo de investigación internacional COVID-19, que estudia cómo el coronavirus afecta al cerebro. En la sección de hoy, la neurocientífica española nos habla de cómo el SARS-CoV-2 ingresa al sistema nervioso y cuáles son los efectos neurológicos que provoca. Después de analizar más de 18.000 estudios de pacientes con COVID en 2020, un grupo de investigadoras, entre ellas la neurocientífica Sonia Villapol, encontraron una serie de efectos neurológicos causados específicamente por el SARS-CoV-2, que van desde la pérdida de memoria transitoria, los mareos, los trastornos de sueño, hasta la paranoia. Podemos considerar como el más predominante, un 44% de nuestros porcentajes, después de analizar todos estos estudios, ¿no?, se debían a dolores de cabeza. La gente tiene cefaleas y dolores de cabeza persistentes o intermitentes durante semanas y meses después, ¿no? Un porcentaje bastante alto. Luego, algo muy importante es el trastorno de atención, y esto es muy común y suele ser transitorio, pero a veces nunca se va, no estamos como sin podernos centrar en nada, desfocalizados, y es algo preocupante. El efecto, el síntoma más común, que dependiendo de los estudios, el nuestro nos dio el 58% de la gente padece fatiga crónica, la gente está cansadísima, ¿no?, y no puede rendir en el trabajo, y es algo de una asociación muy directa con la COVID prolongada. Y luego, desde efectos neurológicos raros, por ejemplo, paranoia. Y esto se puede deber a varios factores, ¿no?, debido a la inflamación sistémica cuando una persona estuvo bastante grave en el hospital, o imagínate también el periodo de intubación, o después de pasar estas etapas en la UCI, en el hospital, pues desarrollan este tipo de paranoia, que es un caso raro, ¿no? Es un porcentaje rarísimo, un porcentaje bajo afortunadamente, pero ocurre. El coronavirus SARS-CoV-2 tiene 3 vías fundamentales para invadir el cerebro y afectar las neuronas del sistema nervioso. La primera es la vía de entrada directa, es decir, a través de los bulbos olfativos, esto es, cuando el virus penetra las mucosas respiratorias. La segunda es a través de la respuesta inmune. Después de que se desencadena la inflamación, las partículas virales viajan al cerebro por el torrente sanguíneo. Y la tercera es la vía del tracto intestinal, lo que significa que el virus provoca cambios en las bacterias de la microbiota y se comunica directamente con las neuronas cerebrales. La COVID-19 es una enfermedad inflamatoria y cardiovascular. Uno de los elementos clave a estudiar es precisamente la inflamación que genera en el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues a través del torrente sanguíneo, esta inflamación, estas citoquinas, estas moléculas pueden dañar los órganos y las células de los distintos órganos, claramente, y en el cerebro también. Y esto se llama la neuroinflamación. Y esto trae consecuencias, ¿no? Normalmente la inflamación se elimina. Hay células gliales, células del cerebro que hacen como la limpieza de todos estos residuos, de estas partes tóxicas que pueden dañar a las neuronas irreversiblemente. Pero en circunstancias se acumula y esa inflamación no se elimina. La gente que tenía demencia, o que tenía gente mayor con demencia, con Alzheimer o con otro tipo de enfermedad de este tipo, cuando pasó la COVID y sobrevivió la COVID, todos estos problemas de su enfermedad se aceleraron, y esto es un porcentaje de alrededor del 70-80% de estas personas, pues encontraron un deterioro de sus enfermedades después de superar la COVID. Entonces es un tema a considerar muy importante. Por lo tanto, los fármacos que hay para la COVID, la mayoría de ellos tienen una finalidad, que es eliminar esta inflamación. Se estima que la mitad de los pacientes con COVID-19 tienen algún problema neurológico. Entre los más graves se encuentran las encefalopatías y los más comunes son la confusión y la desorientación. Sonia Villapol invita a mantenernos alertas y a revisarnos aún después de haber contraído esta infección. Hasta aquí la información. Hasta la próxima.